Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 18 de julio del año 2021. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Agotado y cansado. ¿Qué sucede cuando no estamos donde debemos estar? ¿Y qué sucede cuando no hacemos lo que tenemos que hacer? Lo que va a suceder es que nos vamos a poner en el terreno de Satanás, vamos a ser confrontados con sus tentaciones y vamos a caer sin duda alguna porque nosotros mismos nos hemos metido a la boca del lobo. Observen ustedes un ejemplo claro de lo que sucede cuando le abrimos la puerta al enemigo para que nos tiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Cuando no estamos donde debemos estar y cuando no hacemos lo que debemos hacer, pueden ocurrir desgracias que pueden ponernos en peligro de perdición eterna. Tal fue el caso del rey David. Aunque David era rey y aparentemente tenía poder absoluto, lo que no podía David hacer es estar por encima de la ley. David había violado la ley de Dios y estaba bajo su condenación. Ahora yo quiero que noten cómo un pecado lo lleva a otro, desde adúltero, mentiroso, hasta asesino. David trató de remediar el problema cuando supo que Betsabé estaba embarazada, pero todo fue inútil. David manda a llamar a Urías para que pudiera pasar un momento de tranquilidad en casa y en compañía de su esposa. Urías estaba agotado y cansado, pero aún con todo ello, la gran personalidad que tenía Urías, su gran responsabilidad, no le permitieron aceptar el gran ofrecimiento que el rey le hacía de ir a descansar tranquilamente a su casa. Estaba cansado y agotado, sí, pero porque estaba en el lugar donde debía estar y haciendo lo que tenía que hacer. Por eso no obedeció al rey, porque él sentía que debía estar cumpliendo su misión. Vean cómo recurre David a prácticas tan bajas. Ya sabemos que en el pueblo de Israel había muchos borrachos. Incluso hasta en el tiempo de Pablo seguía habiendo muchos borrachos en la iglesia, y en nuestro tiempo también, aun cuando sabían que esas prácticas no debían formar parte de su vida. David emborracha a Urías, y todo para que finalmente vaya a su casa, duerma con su esposa y tenga relaciones con ella, y ese sea el argumento para justificar el embarazo de Betsabé. Pero las cosas no eran tan simples como David pensaba, porque un hombre cabal, un hombre con un sentido grande de su responsabilidad y con un gran prestigio, aun cuando estuviera agotado, cansado y borracho, no iría a dormir con su esposa. Ese fue el delito que cometió para ser condenado a muerte: ser fiel a su rey, a su pueblo y a su Dios. Triste y lamentable la historia. Finalmente todos sabemos que por órdenes de David, Urías, sin deberla ni temerla, fue puesto al frente de la batalla como carne de cañón, y vilmente fue dejado solo para que lo mataran. Un acto por demás cobarde y sucio. Y noten ustedes la confiabilidad de Urías. David entrega al mismo Urías la carta que lleva su sentencia. David conocía a Urías y sabía que no iba a leerla. Sabía que Urías era una persona de total confianza. Lamentable la situación de David. Aquí habría de pagar David un tremendo costo para poder encontrar descanso de sus terribles pecados. Ahora nos podemos preguntar quién realmente estaba agotado y cansado. Sin duda alguna David lo estaba, porque con ese peso de pecado y los delitos que llevaba, se sentía abrumado y buscaba descanso urgente para su alma. David se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la tentación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Ahora culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección al cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en que el pecado lo había envuelto. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías el Eteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles a David.
Nadie podía prever cuál sería el resultado de si llegase a descubrirse el crimen. La ley de Dios declaraba al adúltero culpable de pena de muerte, y el soldado de espíritu orgulloso, tan vergonzosamente agraviado, podría vengarse quitándole la vida al rey o incitando a la nación a la revuelta. Queridos amigos y hermanos, es posible encontrar el descanso para nuestras almas después de haber pecado, pero las consecuencias tienen que llegar. El Señor nos perdona, pero las consecuencias de nuestro pecado no se pueden detener. Tenemos que afrontar las consecuencias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.